explicando o nos ayuda a entender, digamos, cómo es la dinámica de la tectónica de placas, ¿sí? Eh, Vas a ver que, bueno, la litósfera es la parte superior del manto y la corteza, ¿sí? La parte dura, digamos, y por debajo está la astenósfera, que si bien es roca también, ¿sí? Tiene un comportamiento más bien plástico y creo que esto más o menos lo hablamos en clases anteriores. Bueno, la litósfera sí se mueve por encima de la astenósfera y en definitiva es la que termina generando las placas tectónicas, ¿sí? Que es esto, no sé si alguna vez lo viste, pero son las distintas, este mapa que ves acá son las distintas placas tectónicas. Nosotros, por supuesto, estamos en la sudamericana. Y bueno, después de esto, lo que ves son los tipos de placas, ¿sí? Y este es un mapa de la NASA que está bastante bueno, ¿sí? Después, si querés, te puedo pasar el link para que lo chusmees o lo descargues. Eh, y como te decía, lo que más interesa por ahí acá son los bordes de placas, ¿sí? Más allá de explicar cómo se genera la tectónica de placas, en definitiva lo que termina, digamos, interesándonos, por lo menos por ahora, son los bordes, ¿sí? Los tipos de bordes y cómo interaccionan entre sí, ¿sí? Eh, Vas a ver que, bueno, las corrientes convectivas también léelo, es un poco la explicación digamos, el motor, o que cómo, en definitiva, cómo se mueven las placas, o gracias a qué se mueven las placas, ¿sí? Eh, el mecanismo es muy similar a cuando hervimos agua, ¿sí? Hervimos un arroz o unos fideos, no sé si alguna vez viste que, bueno, que giran, ¿sí? Esa transferencia de calor, digamos, desde el interior de la Tierra hacia la superficie es la que termina generando, ¿sí? El movimiento de las placas. Como ves acá abajo, por ahí este es el modelo más simple. Hay varios modelos, no vamos a entrar en detalle porque es bastante complejo y hay distintas interpretaciones. Pero bueno, estos movimientos son las celdas convectivas que se llaman, ¿sí? Dependiendo con quién hables o a quién leas, mejor dicho. Bueno, tenemos modelos en donde las celdas empiezan en el núcleo, otras tenemos celdas en el núcleo, celdas en el manto, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, como te decía, no vamos a entrar en detalles, pero sí me interesa que sepas sí, que existen y es cómo se explica el movimiento de las placas. Eh, Acá, bueno, una evolución de los continentes, como ya sabés, los continentes no son estáticos, ¿sí? Fíjate las escalas temporales, sobre todo. Eh, Acá en el Triásico, la cuenca neuquina estaba rellenándose, que eso por ahí te interesa para prácticas 2, ¿sí? Estaba comenzando a rellenarse en realidad, ¿sí? Y como te decía, lo que nos interesa son los bordes de placa, ¿sí? Que como ves son de tres tipos, ¿sí? Constructivos, destructivos y pasivos. Esto después incluso, bueno, ya lo vimos más o menos en Google Earth, pero lo podemos repasar, ¿sí? Si querés, después de que lo leas, digamos, lo volvemos a ver y vemos los ejemplos reales, digamos, para que se entienda mejor. Eh, pero bueno, a grandes rasgos tenemos las dorsales, ¿sí? Donde se genera corteza. Bueno, dos tipos, esto después lo podés leer tranquila. Los destructivos, ¿sí? Que son básicamente las zonas de subducción, ¿sí? Que en definitiva son los que generan, o el mecanismo por el cual se generó la cordillera de los Andes, ¿sí? Cuando tenemos litósfera oceánica, ¿sí? Y litósfera continental, ¿sí? Tenemos la generación de orógenos o de cordilleras o de montañas, ¿sí? Eh, la colisión entre continentes, esto también ya lo hablamos, es el ejemplo de los Himalayas, ¿sí? Dos cortezas continentales que chocan entre sí. Bueno, al no haber diferencias de densidades importantes, ninguna de las dos subduce, o sea, ninguna de las dos se mete por debajo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos lo que se llama orógenes de colisión, y la colisión litósfera-oceánica y con otra litósfera-oceánica es conocido como arco de islas, que bueno, el ejemplo típico es la isla de Japón, ¿sí? Que bueno, seguramente lo sabés, pero es volcánicamente desactiva, tiene bastantes sismos generalmente, y bueno, la explicación de eso sería justamente este choque, ¿sí? Entre placas oceánicas. En este caso, una de las dos es más densa, entonces esa se mete debajo, subduce, ¿sí? Y es la que genera el arco de isla. Acá, bueno, algunos ejemplitos, algunos dibujitos, ¿sí? Este sería el caso de la cordillera de los Andes, ¿sí? Litósfera oceánica se mete debajo de la litósfera continental y genera, ¿sí? El arco magmático, el orógeno o la cordillera, ¿sí?
Este es el de colisión, perdón, el de colisión viene más adelante, me parece. El de arco de islas, ¿sí? El de Japón, que te nombraba, ¿ves? Ahí tenemos, estaríamos hablando de litósfera oceánica y litósfera oceánica, ¿sí? Una debajo de la otra, y el arco de islas, ¿sí? Sería esto que vemos acá, ¿sí? Con la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo del planeta, no sé si lo sabías. Esto después voy a tratar de agrandar la imagen así se entiende mejor. No, no sabía. Y sí, tiene unos 11.000 metros más o menos de profundidad. Este es el lugar más profundo de la Tierra. Y el intercontinental, este es el que te había nombrado equivocado, allá está, que bueno, es la India, ¿sí? Chocando con la placa asiática, ¿sí? Y la generación de los Himalayas, del Monte Everest, que es por ahí el más conocido, eh, o del Tíbet, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos, como ves acá, ¿sí? No se mete debajo, sino que se solapan, ¿sí? Las placas. Esa sería un poco la idea. Y el otro tipo de borde son los transformantes, ¿sí? En donde no tenemos colisión, ¿sí? O sea, sí tenemos colisión, pero no tenemos subducción, ¿sí? Y no tenemos separación, tenemos, digamos, un choque, ¿sí? Un deslizamiento, en vez de ser horizontal, ya sea extensivo o de subducción, ¿sí? O de choque, es vertical, ¿sí? O sea, las placas se mueven de esta manera, ¿sí? Es un poco lo que hablábamos en la clase anterior, dextral o sinestral. ¿Te acordás de eso? Dependiendo en la falla, si venía el bloque derecho era dextral y si venía el izquierdo era sinestral. Esto es lo mismo, ¿sí? La falla de San Andrés, que es muy conocida por los terremotos en Estados Unidos, es una falla, como ves, regional, ¿sí? Bastante extendida, ¿sí? En el territorio, y como ves es dextral, ¿sí? Si nos paramos sobre la falla, o sobre el borde de placa, digamos, en este caso, vemos que el bloque derecho es el que viene, ¿sí? Entonces es dextral, ¿sí? Pero bueno, esto es, digamos, la forma de acomodarse de las placas. O sea, si la placa se mueve en un sentido, ¿sí? No vamos a tener subducción en todas las orientaciones, digamos, sino que en algún punto tenemos que tener esta interacción y este movimiento, ¿sí? Para que, en definitiva, se acomoden espacialmente. Acá bueno un dibujito, ¿sí? Y un poquito de explicación. Y después lo que se llama el ciclo de Wilson, básicamente es el ciclo que explica, ¿sí? Las etapas por las que pasa un borde de placa, ¿sí? Desde el inicio, la generación del RIP, ¿sí? Que sería la separación, que creo que también lo vimos en África, no me acuerdo si te lo mostré. Eh, la generación del rift o de la dorsal, ¿sí? Que sería el océano Atlántico, ya maduro. Esa roca que se genera termina subduciendo en algún lugar, ¿sí? Sería el ejemplo de la cordillera de los Andes, y posteriormente, eh, digamos, avanza tanto el tiempo que termina chocando, ¿sí? Dos placas continentales, que sería el caso de los Himalayas, ¿sí? Así que bueno, esto después chequealo, digamos, y lo podemos ver en Google Earth, ¿sí? Con ejemplos reales para que se entienda un poco mejor, ¿sí? Acá, bueno, están los ejemplitos, digamos, ¿sí? De todo el ciclo de Wilson. Acá este sería el esquema y acá serían los ejemplos reales, ¿sí? Eh, y ya un poco más, avanzando un poco más con la materia, que en realidad, en definitiva, es lo que me interesa que veamos hoy. Son dos conceptos, vas a ver que hay más, ¿sí? Pero los dos principales son el de rumbo y buzamiento. La clase pasada estuvimos viendo los conceptos básicos de la materia, a grandes rasgos vimos eh, casi todos los temas, digamos, por arriba de lo que vamos a ver en la materia, pero me interesa hoy que veamos estos dos conceptos que son rumbo y buzamiento, porque básicamente esto nos da el puntapié a toda la parte práctica de la materia, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué vamos a ver estos dos conceptos?
Perdón, por ahí ves que estoy mirando para la izquierda porque es porque tengo una pantalla, no es porque no te quiera mirar a vos, sino que tengo una pantalla aparte donde tengo la No, no te presentación. Entonces, la idea es que, como te decía, vamos a ver estos dos conceptos y antes de definirlos, digamos, tenemos que tratar de entender que lo que vamos a ver en la materia, si bien son estructuras y son, vamos a tratar de ver cómo reacciona la roca, ¿sí?, ante el esfuerzo, ya sea plegándose o fracturándose, ¿sí?, o fallándose, o sea, rompiéndose. Eso tenemos que tratar de cuantificarlo de alguna manera o tratar de plasmarlo en el papel, digamos, ¿sí? Y ver la forma digamos, de encontrar un idioma común, ¿sí?, que podamos compartirlo con otras personas, digamos, y que la otra persona entienda lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, yo te digo, una fractura, ¿sí? ¿Cómo hago para determinar la orientación de esa fractura? ¿Sí? O sea, ¿hacia dónde apunta mi fractura? ¿Cómo está inclinada mi fractura? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? Y de ver, digamos, cómo se expresa, ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que saber es que vamos a usar el norte, ¿sí? El norte magnético, siempre. En geología, no sé si lo sabés, seguramente que sí, se usa mucho la brújula, ¿sí? Y la brújula, como sabemos, apunta siempre al norte. Entonces, todo lo que midamos, ¿sí?, todas las estructuras que nosotros midamos o que se miden en geología, siempre son referidas al norte. Entonces, por ejemplo, vamos a volver un poco para atrás. La falla de San Andrés, ¿sí? El norte en este caso está hacia arriba, ¿sí? Eso es otro concepto importante. El norte siempre lo vamos a dibujar hacia arriba, ¿sí? Ya sea en el papel o en la pantalla, siempre hacia arriba. Una flecha, una N y queda, digamos, el norte siempre está mirando para arriba o para adelante, digamos, si tenemos el papel sobre la mesa. Entonces, digamos, tengo la falla San Andrés, sí, es dextral, perfecto, eso ya lo dijimos, se entendió, pero no es lo mismo, digamos, que la falla tenga esta orientación que vemos, ¿sí? No sé si lo alcanzas a ver, que sería en diagonal, desde el extremo superior izquierdo al inferior derecho, a que sea en una dirección contraria, ¿sí? Si bien va a seguir siendo dextral, tenemos que tratar de definir, ¿sí?, cuál es la orientación de esa falla. Y ahí entra el concepto de rumbo, ¿sí? Fíjate que el rumbo es el ángulo que forma una línea horizontal, ¿sí?, de cualquier superficie geológica, ya sea una falla, un eje de un pliegue, ¿sí?, una fractura, una diaclasa, etcétera, etcétera, ¿sí?, con el norte, ¿sí? O sea, no con el norte, sino con el norte-sur, o sea, con una línea, ¿sí?, imaginaria, pero que en definitiva está determinada por el norte magnético, ¿sí? Nosotros, acuérdate que siempre usamos la brújula, como te decía, para medir. Y por otro lado, está el concepto de buzamiento, porque, por supuesto, esta falla, por ejemplo, vamos a ver para atrás, esta falla es muy poco probable que sea perfectamente horizontal, como la estamos viendo, ¿sí?, en el esquema. Esto es teórico, lo que vemos acá arriba. Eh, es muy probable que tenga alguna inclinación, ¿sí?, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí?, dependiendo de dónde estemos parados mirando, ¿sí? Entonces, el concepto de buzamiento justamente es eso, ¿sí?, es el ángulo de inclinación de esa superficie geológica respecto a un horizontal. O sea, lo que estamos haciendo con rumbo y buzamiento es determinar, ¿sí?, las orientaciones de una estructura geológica, primero respecto al norte, respecto a una vertical, digamos, a un plano vertical, ¿sí?, que sería el rumbo, y después respecto a un plano horizontal, que sería el buzamiento, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor en este grafiquito, ¿sí? Supongamos que tenemos el norte hacia arriba, en este caso no está dibujado, ¿sí?, y fíjate que tenemos un plano buzante, ¿sí?, un block diagrama, no sé si se entiende bien. Ahora vamos a ver, tengo otro dibujo que se ve un poco mejor. Pero bueno, lo que vemos acá, ¿sí?, es un plano que está buzando de izquierda hacia derecha, o sea, está inclinando de izquierda hacia derecha, y tiene un rumbo, ¿sí?,
respecto al norte, supongamos que el norte es esta línea, ¿sí? Línea vertical, ¿sí? O bueno, en este caso sería esta, donde dice la línea que dice rumbo, ¿sí? Ese ángulo sería el rumbo justamente, perdón, para la redundancia. Si la línea vertical es el norte y la línea entre el plano usante o la estructura geológica y la superficie es esta, ¿sí? El rumbo es este ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Quiero probar una cosa, a ver si me deja escribir. Creo que no. Bueno, ahora se va a ver mejor entonces en esta, me parece. Ahora vamos a volver sobre esto. ¿Sí? Acá está. Por ejemplo, fíjate que tenemos acá unos estratos, ¿sí? Que están inclinando o buzando, ¿sí? De izquierda hacia derecha, o sea, esto que estoy marcando acá sería el ángulo de buzamiento, ¿sí? Y esta línea, que está acá marcada como line of strike o línea de rumbo, ¿sí? Es la línea entre el plano horizontal y el estrato, ¿sí? Esa línea es la línea de rumbo, strike es rumbo en inglés, y si nosotros consideramos al norte como la línea vertical de la pantalla, ¿sí? El ángulo del rumbo sería desde la vertical hasta la línea, ¿sí? Ese sería el ángulo del rumbo y el ángulo del buzamiento sería entre horizontal y el plano, ¿sí? Que está inclinado. ¿Se entiende? Más o menos. Vamos a hacer una cosa. Sí, Un segundo, que lo vamos a dibujar y se va a entender mejor. Eh, eh, eh. Bien. Bien. Entonces, si esta es la línea de rumbo, vamos a cambiar el color. sí, ahí dibujo otra línea paralela derecho al Si, norte, claro, si este es nuestro norte, ¿sí? claro, Eh, el rumbo sería este ángulo, ¿sí? Y sí, ese no lo entiendo. el buzamiento sería este ángulo, ¿sí? El ángulo entre la horizontal, ¿sí? Y el estrato o la estructura geológica, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, este sería beta y este sería alfa o cualquier nombre, digamos, que se le quiera dar. Eh, pero más o menos esa es la idea. Voy a buscar a ver otro dibujo, así se puede entender mejor. A ver si hay algo de este, por ejemplo, que está incluso... Adelante lo vas a ver. Por ejemplo, este, ¿sí? Nosotros, nuevamente, suponiendo que el norte es esto, ¿sí? Es esta línea roja, ¿sí? Uh. ¿Qué hice? Ahí está. Este es nuestro norte, ¿sí? Si este es nuestro norte y esta es la línea de rumbo, ¿sí? La extendemos un poquito para que se entienda y este va a ser el ángulo de rumbo, ¿sí? Por otro lado, el buzamiento va a ser esto, ¿sí? O sea, esta es la horizontal y este ángulo, ¿sí? Alfa, ponele, va a ser el ángulo de buzamiento. ¿Por qué? Porque la horizontal es esta, el suelo es esto, ¿sí? Y mi estrato está inclinando así. Entonces, esto es el ángulo de inclinación o el ángulo de buzamiento. ¿Sí? Más o menos. Sí, creo que ahora sí.
Vamos a Bueno, buscar veremos. acá. Vamos con este que es un esquema muy tonto, pero sirve, digamos, uy, sirve para entenderlo. Y lo mismo. Dame un segundo. Bien. Acá un esquemita, ¿sí? De un pliegue. ¿Sí? Si vamos al concepto de la semana pasada, por ejemplo, el eje de nuestro pliegue va a ser más o menos, ¿sí? Este, el eje. ¿Sí? Nuevamente, si el norte es la vertical, sí, bueno, acá está dibujado ya el norte, ¿sí? Entonces, el norte va a ¿Dónde ser, como eje? ¿cómo? El eje era la unión, ¿Dónde, digamos, dónde? el eje era el plano, ¿sí? O la unión de las charnelas o de los puntos de máxima inclinación del pliegue, ¿sí? Más o menos. Ahí lo hice muy rápido, ¿sí? Pero para que se entienda. Ajá. Si no, bueno, vamos a verlo de otra forma. En este caso tenemos al norte, ¿sí? Dibujado acá, está mirando hacia allá, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, este contacto, ¿sí? Este contacto, que es el mismo, este también, ¿sí? Son todas líneas de rumbo, ¿sí? O sea, líneas de intersección entre la estructura y la superficie, ¿sí? O una horizontal en este caso. Entonces, el ángulo, ¿sí? Como ves, es casi cero, ¿sí? O sea, no tengo diferencia entre mi norte y mi línea de rumbo. Entonces, esto es como si yo dibujo el norte y, o sea, es paralelo, ¿se entiende? Es como, este ángulo es muy chiquito, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Y para qué es necesario buscar el rumbo, el buzamiento, esto? Bueno, porque con esto, digamos, sabemos, por ejemplo, de dónde viene el esfuerzo, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, cuál es la orientación en el espacio de un pliegue, ¿sí? De un pliegue anticlinal, como este, por ejemplo, en donde podemos llegar a tener, ¿sí? En alguno de de estas capas, ¿sí? Hidrocarburos, ¿sí? Que es una forma de entrampar hidrocarburos, es con los anticlinales, ¿sí? Los yacimientos convencionales, en su mayoría, se buscaban estructuras anticlinales, ¿sí? Y eso es una aplicación. Eh, Después, Y si te da así, muy chiquitito, el ángulo de rumbo, que nada, no cambia nada, ponele, digamos. El ángulo de rumbo lo único que me indica es cómo está la estructura respecto al norte, ¿sí? O bien, sea, es la forma, digamos, de ubicarme en tiempo, en espacio, no en tiempo, en espacio, eh, a la estructura, ¿sí? O sea, solamente es descriptivo en cuanto a cómo está el norte. No, no cambia si está así, uy, eh, si está así, me cambia de color. Sí. Si está de esta manera o si está así. O sea, si la estructura fuese de manera horizontal, ¿sí? El ángulo serían 90 grados. ¿Sí? Que feo, claro. el 9 y el 0. Y por otro lado, lo puedo expresar de dos maneras a esto, ¿sí? A esta línea. Lo puedo expresar como 0 grados, ¿sí? Hacia el norte o 180 grados. ¿Sí? O sea, ¿se entiende eso? O sea, son Sí, 90, 180, y 270 360 toda la y vuelta. exactamente. Entonces, bueno, eso sería el rumbo en este caso, ¿sí? Si vamos a el buzamiento, fíjate que tenemos distintos valores en este caso, ¿sí? El pliegue está inclinado, o sea, tenemos una superficie horizontal, ¿sí? Tenemos este buzamiento, ¿sí? Tenemos el norte acá
el oeste está acá, el este está acá y el sur está acá, ¿sí? O sea, este estrato o este contacto entre 5 y 6, ¿sí? Está inclinando hacia el oeste. Y este contacto entre 5 y 6, ¿sí? Busa hacia el este, ¿sí? La única diferencia entre estos dos es el ángulo, ¿sí? Fíjate que en este caso es menor y en este caso es mayor. ¿Se entiende? Estoy buscando. Sí. ¿Se entiende eso? O sea, tenemos el mismo rumbo, ¿sí? Solamente que inclinan con menor ángulo o con mayor ángulo, ¿sí? Dame un ¿Y segundo. ese ángulo sería? ¿Cómo? Ese desplazamiento. Claro, exactamente. O Es, sea, en este caso, el rumbo sería, vamos a poner valores hipotéticos, pero para que nos quede. En este caso sería, el rumbo sería rumbo igual a 0 grados, ¿sí? Y supongamos que estos son, que se amplió, supongamos que estos son 30 grados, ¿sí? Y supongamos que estos son 60 grados, ¿sí? El doble, por decir un valor. Entonces, el contacto 5 o 6, de un lado del pliegue, digamos, del lado oeste del pliegue, ¿sí? Tenemos rumbo 0 grados, buzamiento 30 grados, ¿sí? Y por otro lado, del lado este del pliegue, tenemos rumbo 0 grados, buzamiento 60 grados, ¿sí? Entonces, si yo te digo, tengo un pliegue con una parte, digamos, o una mitad que busa 30 grados y la otra mitad busa 60, vos no necesitas ni siquiera verlo, ¿sí? Ya con esos valores ya sabés que el pliegue está volcado, ¿sí? O sea, el pliegue no es perfecto, sino que está así, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, el eje del pliegue no está derecho, sino que está inclinado. Y esto después sigue, como vimos la semana pasada, y esto sigue, ¿sí? Entonces, esto ya nos está indicando que el esfuerzo fue mayor, ¿sí? De un lado que del otro, ¿sí? Solamente con esos valores ya se puede sacar esa conclusión, sin siquiera ver el pliegue, ¿sí? Y por otro lado, si está plegado de manera perpendicular al norte, entonces ya sabemos que el esfuerzo viene desde el oeste, ¿sí? ¿Estás ahí? ¿Se entendió sí, sí, eso? sí, ¿Lo último? sí. Bien. Para que te voy a compartir otra de vuelta la presentación y se va a entender mejor. Eh, Ahí, fíjate, otra vez, tenemos un estrato busante, ¿sí? El plano vertical, con el que, digamos, termina haciendo el ángulo con el norte, es el rumbo de 20 grados, ¿sí? El plano vertical de mi estructura, que está representado por esta línea que vemos ahí, ¿sí? Es en definitiva el que forman los 20 grados con el norte, ¿sí? Este plano Sí, sí. vertical es esta línea o esta, ¿sí? O esta, es lo mismo, y es el que forma el ángulo, ¿sí? Con el norte. Y por otro lado, el plano horizontal con el contacto, ¿sí? Del estrato es el que genera el ángulo de buzamiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las formas, distintas formas de expresarlo, ¿sí? De expresar todo esto. ¿Por qué vamos a ver distintas formas de expresarlo? Porque si en algún momento te encontrás con una brújula, vas a encontrar que, o te vas a dar cuenta de que existen distintos tipos de brújula, ¿sí? Que a grandes rasgos
no sé si alguna vez viste una brújula geológica, o una brújula normal, digamos, eh, tenemos distintos tipos de brújula que a grandes rasgos son dos, ¿sí? Una son las brújulas de cuadrante, ¿sí? Y otra son las brújulas azimutales. Em, por ejemplo, en este caso tenemos una brújula de cuadrantes. ¿Por qué? Porque tenemos el 0, ¿sí? Del norte, el 0 en el sur, y 90 al este y 90 al oeste, ¿sí? Esta es de cuadrantes. Cuando es azimutal, el 0 está en el norte, ¿sí? Y da toda la vuelta, ¿sí? Hasta el 360. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una brújula eh, de cuadrantes de 0 a 90 en cada uno, ¿sí? O sea, del norte 90 hacia el este, hacia el oeste y 90 hacia el este, y desde el sur 90 hacia el este o 90 hacia el oeste, ¿sí? Y la azimutal es de 0, da toda la vuelta, 360, que es lo que dibujábamos recién en el grafiquito, ¿sí? En dibujito. Entonces, dependiendo del tipo de brújula, podemos tener distintos tipos de notaciones, ¿sí? E incluso dentro de los tipos de notaciones, algunas son más fáciles o más prácticas de leer, digamos, ¿sí? Que otras. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Bien. Entonces, otra cosa por la cual hacemos esto, ¿sí? Es porque en definitiva después lo tenemos que representar en un mapa, ¿sí? O sea, ¿cómo hago para representar un plano que está inclinado, que se mete debajo de la Tierra, ¿sí? En un plano en dos dimensiones, ¿sí? De ahí viene este dibujito, ¿sí? Que es la línea con la línea cortita, ¿sí? Que me está representando el rumbo y hacia dónde está usando con qué ángulo, ¿sí? Esto, si querés, lo podemos ver en la hoja de Zapala. A ver, dame un segundo que lo voy a buscar mientras. Estaba en prácticas 2. ¿Tuviste contacto con, hablaste algo con Maga o tuviste algún contacto con ella? ¿Sabes algo? No, mandó al grupo que no podía, que estaba aislada. Un grupo que tenemos en común. Ujú. Así que, y ahí puso que tenía, bueno, que era positivo hoy. Bien. Bueno, entonces, Pero como te decía, no, no me. no te Sí. tuviste que aislar, digamos. Entonces, como No, te no he estado decía, con ella. claro, está bien. Bien, entonces, como te decía, ¿cómo representamos, digamos, lo que pasa en profundidad en un plano de dos dimensiones? ¿Sí? Fíjate que esto lo vimos un poco la semana pasada. Acá, en este sector, estamos viendo dos líneas, ¿sí? Dos líneas de rumbo, en este caso, ¿sí? De dos pliegues, y hacia dónde inclinan, ¿sí? Cada uno de estos pliegues. O sea, lo que estamos viendo es... Uno me deja escribir. No quiero esto, así. Joder, se va a trabar ahora. A ver. Bueno, el otro día había podido dibujar, pero no me dejó. No me deja ahora, no sé cómo hacerlo. Bueno, cuestión que tenemos lo siguiente. Tengo que compartir la otra. La otra pantalla. Esto es medio engorroso. Recién teníamos esto, ¿sí? Con las dos flechitas de esta manera, ¿sí? Entonces, esto nos está indicando que debajo de la superficie tenemos esta estructura, ¿sí?
y por otro lado teníamos algo así, ¿sí? Entonces esto nos está indicando que debajo de la superficie, ¿sí? Tenemos esta estructura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo le damos valor a esto? ¿Sí? Si tenemos el norte hacia arriba, ¿sí? Tenemos que determinar uy, la orientación respecto al norte, el ángulo con el norte, ¿sí? Y este ángulo, ¿sí? Lo tenemos que, por ejemplo, 30, lo tenemos que expresar acá en chiquitito, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que te estaba tratando de mostrar en el otro. Eh, acá, ¿sí? O sea, fíjate que acá tenemos tres o bueno, cuatro tipos de notaciones, ¿sí? Lo vamos a llevar, lo vamos a dibujar, así se entiende mejor. Pero bueno, tenemos, a grandes rasgos existen tres tipos de notaciones, ¿sí? Dependiendo de la brújula que usemos, si es una brújula azimutal, o sea, de 0 a 360, se escribe el rumbo, ¿sí? En valor, si es menor a 100, 0,90, 0,85, 0,70, 0,60, lo que sea, ¿sí? Si es mayor a 90, perdón, más si es mayor a 99, ya entran las tres cifras, ¿sí? Eh, barra o en realidad coma, ¿sí? El valor de inclinación o de buzamiento y hacia dónde. Ahora vamos a ver por qué hacia dónde, si hay que aclararlo. Después tenemos el de cuadrantes, que ahora lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero va siempre de 0 a 90, como habíamos dicho, y el buzamiento se expresa igual, de 0 a 90, ¿sí? Eh, ahora también lo vamos a ver por qué de 0 a 90. Y la otra es la dirección de buzamiento, ¿sí? Y el ángulo de buzamiento. Eso también vamos a verlo en detalle. Entonces, la idea es representar la estructura, ¿sí? En dos dimensiones, ¿sí? Para eso siempre usamos digamos, el norte, el sur, el este y el oeste, ¿sí? Por supuesto siempre están fijos. Y lo que hacemos es, por ejemplo, en el azimut, como ya dijimos, de 0 a 360, acá está un poco mejor explicado, ¿sí? Em, por ejemplo, en este caso, fíjate, tenemos el norte hacia arriba, ¿sí? Ya dijimos, y al ser azimutal tenemos siempre dos opciones, ¿sí? ¿Te acordás que hoy dijimos 0 o 180? O sea, si tenemos un primer rumbo, ¿sí? Que yo mido con la brújula, si yo digo 30 grados, ¿sí? El rumbo va a ser 30, ¿sí? Pero si yo a esos 30 le sumo 180, ¿sí? El rumbo sigue siendo el mismo. Fíjate que la diferencia entre este ángulo y este ángulo es de 180, ¿sí? Pero en definitiva, cualquiera de esos dos valores me está indicando, ¿sí? La relación respecto al norte y mi estructura. ¿Se entiende eso? O sea, este ángulo, supongamos que es 30, ¿sí? 30, decir 30 o decir 210 es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Volvamos para atrás. Fíjate acá, decir 20, ¿sí? Este ángulo. O decir 180 más 20, 200, decir 200, lo mismo, ¿sí? Bien. Bien. Eso sucede en Azimuth, ¿sí? Porque tomás los 180, porque tomás los 180. Claro, siempre o le sumás o le restás 180. Por ejemplo, yo agarro la brújula y mido 240, ¿sí? Lo puedo expresar como 60, ¿sí? 240 menos 180 lo expreso como 60 y va a estar bien igual, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, eso siempre y cuando se trate de la brújula. Azimutal, de 0 a 360. O sea, si yo en mi brújula veo de 0 hasta el 360, ¿sí? Ujú. Por otro lado, bueno, acá tenemos un ejemplo, fíjate, tenemos
el rumbo, de nuevo, ¿sí? Fíjate, 55 grados, y me está diciendo que busa, o sea, que está inclinado, ¿sí? 70 grados hacia el noroeste. ¿Por qué tengo que aclarar hacia el noroeste? ¿Por qué? Pues yo tengo una estructura que tiene este rumbo, ¿sí? Rumbo suroeste-noreste, ¿sí? O 55 grados o 235, ¿sí? Es lo mismo. Mi estrato puede estar busando hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? O sea, puede estar busando inclinado hacia el noroeste o hacia el sureste, ¿sí? Entonces yo tengo que aclarar hacia dónde está inclinando, hacia dónde está busando, porque si no el que lo lee no sabe si la estructura está de esta manera o de esta manera. ¿Se entiende? El valor del rumbo, yo estoy definiendo una línea, Sí, ¿sí? sí, Que es la intersección entre la vertical y mi plano. La vertical respecto al norte, ¿sí? Entonces, una vez que sí. tengo ese valor, lo que tengo que saber es hacia dónde está inclinando, hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Entonces siempre hay que aclarar. Entonces, estos dos valores nos están expresando exactamente lo mismo, ¿sí? 55 grados respecto al norte y 70 que está inclinando, ¿sí? Hacia el noroeste. O 235 grados respecto al norte y 70 hacia el noroeste, ¿sí? Lo mismo. O sea, son dos formas de expresar exactamente lo mismo. Fíjate que si volvemos para atrás, acá nos está diciendo 20 grados respecto al norte, 30 hacia el sureste. O 200 grados respecto al norte y 30 hacia el sureste. Por supuesto, siempre las inclinaciones son contrarias. O sea, mi estructura geológica, ¿sí? Si tengo este rumbo, tengo un rumbo noreste-suroeste, va a inclinar siempre a 90 grados, o sea, va a inclinar hacia el noroeste o hacia el sureste, nunca va a inclinar hacia el mismo sentido, digamos, que el rumbo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si mi rumbo es noreste-suroeste, mi buzamiento va a ser noroeste o sureste, ¿sí? Ahora después lo dibujamos y se va a entender un poco mejor, me parece. Bien, eso entonces en cuanto a la Sí, es la parte azimutal. contraria. Exactamente, y siempre es 90 grados, eso es una regla fundamental, ¿sí? Siempre 90 grados. Entre el rumbo y la dirección de buzamiento. Cuidado que dirección de buzamiento no es lo mismo que buzamiento, ¿sí? Buzamiento es cuánto inclina, ¿sí? Y dirección de buzamiento es hacia dónde inclina. ¿Sí? Eso es importante porque es la tercera notación incluso. Entonces, tres conceptos: el rumbo, el buzamiento y la dirección de buzamiento. ¿Sí? El rumbo es la orientación respecto al norte, el buzamiento es la inclinación respecto a la horizontal y la dirección de buzamiento es hacia dónde está inclinando. ¿Sí? ¿Lo repito? No, creo que sí, pero Son tres conceptos fundamentales que nos ayudan, digamos, a expresarlo después en números. Rumbo, que es el rumbo, la orientación respecto al norte. la dirección de uso. Hacia dónde está inclinando, y el buzamiento es cuánto está inclinando, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, vamos de vuelta. En este caso, fíjate, está el rumbo, ¿sí? O sea, la estructura está respecto al norte 20 grados, ¿sí? Sí, Eso es el rumbo. sí. El buzamiento está 30 grados respecto al horizontal, o sea, está inclinado 30 grados hacia abajo, ¿sí? Y La la dirección dirección del buzamiento es esta. es Va. hacia dónde está inclinando, ¿sí? O sea, sería perpendicular a el rumbo, ¿sí? Fíjate incluso que abajo está expresada la dirección de buzamiento y es perpendicular, siempre es perpendicular al rumbo, o sea, 90 grados. Fíjate que tenemos un rumbo de 20 grados o de 200 y la dirección de buzamiento es 110, o sea, 20 más 90, 110, o 200 menos 90, 110, ¿sí? Vamos con este otro ejemplo. Acá, por ejemplo, fíjate.
Vamos con el 235, que por ahí es más fácil. El 235, voy a buscar la calculadora para hacerlo más fácil. El 235, ¿sí? Es esto, este ángulo, ¿sí? Y mi dirección de buzamiento es hacia el noroeste, dijimos. Y es perpendicular, o sea, si le sumamos 90, ¿sí? Nos va a decir hacia dónde está inclinando. Eso me da 325 grados, ¿sí? O sea, todo este ángulo hasta acá es 325. Acá se complejiza un poco cuando nos pasa lo siguiente. Fíjate que tenemos 55. A este 55, que es el azul, para llegar acá le tengo que restar 90. ¿Sí? Si yo a 55 le resto 90, me da un número negativo. ¿Sí? O sea, hacemos 55 menos 90, me da menos 35. O sea, me está diciendo que me faltan 35 grados hacia el noroeste para llegar a la dirección de buzamiento. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? El norte, acá es 0. ¿Sí? Si damos toda la vuelta es 360. O sea, a esos 360 le resto los 35 de diferencia. ¿Sí? 360 menos 35 me da 325 de nuevo. ¿Sí? Eso es por ahí es bastante engorroso de calcular, digamos. ¿Sí? Estoy sacando la calculadora. Bien, ahora igual vamos a volver sobre esto. Bien, eso fue azimutal. Vamos con cuadrantes, ¿sí? Bien, entonces, como ya te comenté, en cuadrantes tenemos al norte y al sur con 0 grados, ¿sí? Y al este y al oeste con 90. Entonces, lo que hacemos ahora es medir desde el norte o desde el sur, ¿sí? Tenemos dos posibilidades nuevamente. En la simultánea teníamos dos posibilidades, porque tenemos de 0 a 360, y en este caso también tenemos dos posibilidades, pero porque podemos empezar desde el norte o desde el sur, ¿sí? Entonces, fíjate en este caso, nuevamente, el caso anterior, ¿sí? En la simultánea era 0,55, ¿sí? 70 noroeste, ¿te acordás? Y era 2,35, 70 noroeste, ¿sí? En la simultánea. En cuadrantes, ¿sí? Va a ser 55 de nuevo, ¿sí? Solamente que tengo que indicar desde dónde empiezo. Norte, 55. Este, 70 hacia el noroeste. De nuevo, tengo que aclarar hacia dónde inclina porque puedo tener las dos opciones, ¿sí? Y si arranco desde el sur, es exactamente igual, ¿sí? Porque este ángulo es el mismo, ¿sí? Que este, ¿sí? Sur, 55, ¿sí? 70 noroeste. ¿Se entendió más o menos? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, así entramos un poco más en práctica. Avísame y seguimos. Sí, sí. Bien. Vamos a hacer unos ejercicios ahora. Vamos a hacer los primeros juntos y después lo vamos viendo. Bien, bueno, fíjate que tenemos cuadrante y lo tenemos que empezar en azimut o tenemos azimut y lo tenemos que empezar en cuadrante. Vamos a empezar por hacer la línea. ¿Sí? Entonces, si querés andar haciéndolo en el papel, te va a servir.
¿Qué empezamos con cuadrante? Sí, es indistinto, pero podemos empezar, sí. Dame un segundo que no encuentro. Espera. Bueno, bien. Entonces, empezamos con cuadrantes, ¿sí? Norte, 20, oeste. O sea, me está diciendo que respecto al norte, ¿sí? Me moví 20 grados. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí más o menos. ¿Se entiende? No, dame un segundo. Norte 20, oeste. Sí. Al oeste, perdón, tenés razón. O sea, No, está bien. no, lo puse mal yo. Esto es así. Pará. Vamos a poner las norte. Y si 180. Vamos a poner oeste. Este. Bueno, sur está, lo ponemos igual, pero se entiende. Sur, ahí. Bueno, entonces, respecto al norte, ¿sí? Nos está diciendo 20 grados, ¿sí? Hacia el oeste. ¿Sí? Sí. Ahí. Esa sería la idea Ahí de es. esta estructura, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es representar el rumbo de esta estructura, ¿sí? Estamos haciendo solo rumbo Bien. ahora. Entonces, Sí, sí. esto lo podemos expresar como en cuadrantes, norte 20 oeste o sur 20 este, ¿sí? O sea, este ángulo es igual que No, este. el sur no tendría que sumar los 180 en este. No. No porque estamos en cuadrantes en este caso. Si ahora lo vamos a expresar en azimut, ¿sí? Eh, a este 20, ¿sí? A estos 180, acordate que del norte al sur, o sea, esto son 180, ¿sí? Entonces, a esos 180 Sí. le restamos estos 20 y nos queda 160, ¿sí? Entonces, la respuesta en este caso, acá, serían 160. Qué feo me salió las dos. Ay, no, ahí sí no. Bien, ahí va. Yo siempre voy a armar el eje. Norte, sur, este, oeste. Sí, claro, ¿Cierto? el eje norte-sur y este-oeste es fundamental. Sí. Una O vez sea, que siempre lo tenés, pongo. sí, siempre Siempre el lo norte armo para y cualquier. exactamente. Entonces, Y de ahí me dice que tengo 20 grados hacia el oeste. Bueno, exactamente. lo indiqué allá. ¿Y por Norte, qué oeste. 160? No entiendo. Ahí. Entonces, fíjate que tenemos en cuadrantes puede ser norte 20 oeste o sur 20 este. ¿Sí? Entonces, para que sea en azimut, lo que tenemos que averiguar es este ángulo. ¿Sí? ¿Se Ah, entiende? ya entiendo. O sea, Sí, 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 sí. hay Para, dos, lo voy a tenemos hacer dos con formas. lápiz. En este caso tenemos dos formas. Fíjate que a todo este ángulo, O ¿sí? sea, Le podemos restar esta partecita, que son 20, ¿sí? Y nos va a dar que esto es 160. ¿Sí? Pero por ahí, para que se entienda más fácil, sí, podemos lo hacer, entendí. podemos hacer los 180 menos este angulito, ¿sí? Que son 20. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Genial. Cuadrante. Vamos con el próximo entonces.
Entonces ahí ya nos quedó que el azimut de S son 160. Bastante feo. Ahora vamos ¿Y qué es el con el... conjunto? ¿Cómo? No. No te, O no te sea, escuché, siempre perdón. sacás el cuadrante y el azimut. No, no, no. Esto es para practicar, digamos, que entender los dos Ah, tipos de ok. notaciones principales, ¿sí? Entonces, fíjate que el próximo nos dice 170. Vamos a dibujar otra vez la línea, ¿sí? Y nos dice 170. Nos movemos 170, ¿sí? Pero eso dice al este. No, porque cuidado que esto es Ah, no. azimut, ¿sí? O sea, de 0 a 360. O sea, lo que estamos diciendo es que este ángulo, ¿sí? Es 170, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es averiguar en cuadrantes. O sea, tenemos que averiguar este ángulo o este ángulo, ¿sí? Ahí. Y 10 grados. Claro, perfecto. Sur 10 hacia el este, ¿sí? Desde el sur 10 hacia el este, o desde el norte, ¿sí? Norte 10 al oeste, ¿sí? Ese muy similar al anterior, digamos, ¿sí? Sí. Fácil, perfecto. Vamos con el otro. El otro, fíjate que dice norte 40 al este, ¿sí? O sea, del norte 40 hacia el este, ¿sí? Vamos a dibujar de nuevo. Nos movemos hacia un poquito, 40 más o menos, ¿sí? Entonces, este es norte 40 este, ¿sí? O sur 40 oeste, ¿sí? Este ángulo es igual que este ángulo, ¿sí? Y si lo queremos expresar en azimut, ¿sí? Fíjate ¿Siempre, que, siempre va a cortar los dos, norte y sur? sí, o Sí, sea, porque uno es sí, claro, o sea, cualquiera de estas dos notaciones son equivalentes, ¿sí? Ya sea en cuadrantes o en azimut, ahora cuando lo expresemos. En azimut, ¿sí? Fíjate que es del norte, me muevo 40 hacia el este, o sea, 0,40 grados, ¿sí? O, y sumo 180, ¿sí? 220 grados. ¿Se entiende? O sí, sea, decir decir norte 40 este es igual a decir sur 40 oeste y es igual a decir 0,40 y es igual a decir 220. ¿Sí? Siempre estamos hablando de rumbo. ¿Sí? Santiago. Perfecto. O sea, Santiago. ahora, ¿sí? ¿Me escuchás? Eh, sí, ¿por qué no le sacaste como para arriba en vez de para abajo? Acá. ¿A dónde? A ver, para que no te estoy viendo. ¿En O dónde? sea, ¿De acá? yo hago 40 grados hacia el este, porque es lo que me indica la consigna, Claro. ¿cierto? Sí. Bueno, de ahí lo traspaso, va al sur, 40 grados oeste. O el oeste, sí. ¿Y por qué Y no lo sigo, lo hago en versión, o sea, contraria, para arriba? Porque no se puede. ¿cómo para arriba? ¿Desde dónde, digamos? O sea, siempre No, está vamos bien. en sentido Claro, horario, estamos digamos, hablando del ¿sí? espacio y va a estar, sí, 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 sí. Ah, pero mirá, vamos a hacer otro ejemplo para que lo complejice un poco y capaz que te aclara un poco el panorama. Vamos a suponer que en vez de que sean 40 hacia el este,
que sean 40 hacia el oeste, ¿sí? O sea, Sí. norte, 40, oeste, ¿sí? El otro, ¿sí? Equivalente, va a ser, por supuesto, es el mismo valor, solamente que sur y este, Este. ¿sí? Hasta ahí, eso fácil. O sea, estamos diciendo que este ángulo es igual a este, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero expresar en de 0 a 360, ¿sí? Lo que tengo que averiguar es este ángulo, ¿sí? O este ángulo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, en realidad desde ahí, bueno, yo me arrimo. En realidad no abarcaría todo el ángulo, sería el primero de arriba que llega hasta donde marcaste sur 40 este Este. y arrancaría donde está el eje del sur hacia donde están los 40 grados norte-oeste. No, cuidado, porque acuérdate que azimut, ¿sí? Esto es siempre de 0 a 360, ¿sí? O sea, yo si averiguo este primero, ¿sí? Este otro, lo voy a pintar de otro color, es solamente el primero más 180, ¿sí? O sea, vamos a hacer las equivalencias. Fíjate que si yo hago, esto es igual a sur 40 este, eso es cuadrantes, ¿sí? Si yo lo hago en azimut, ¿sí? O azimut, yo tengo que averiguar este ángulo y este, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿cómo hago? Tengo dos opciones. A 180, ¿sí? Le resto 40, ¿sí? Y esto me va a dar 140. O sea que este Ay, ángulo, me olvidé de esa parte, sí. esto es 140, ¿sí? Y para el otro tengo dos opciones. Para este, para el amarillo, tengo dos opciones. Puede ser 360 menos 40, ¿sí? 360 menos 40, ¿sí? Que esto nos da 320, o a los 140, ¿sí? Que ya calculé, le sumo 180, ¿sí? Y eso me tiene que dar 320 nuevamente, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá, esto te puedo decir que esto es igual a 140 y a su vez es igual a 320, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, O sea, sí, los dos negros son los cuadrantes y el rojo es 140 y el amarillo es 160. ¿Sí? Bien. Vamos con estos que son por ahí un entonces poco tenía más. que sacar una foto, dame un segundo, Y porque, no, igual estoy grabando, así que después lo podés, lo voy a cargar y lo vas a poder ver de vuelta, ¿eh? No hay problema. bueno, Igual si querés sacar la foto, sacala y avísame. bueno, vuelvo al teléfono. Para que pongo ahí en amarillo. Amarillo Ahí está, ahora sí. y rojo. Algo así sería. Bien. Vamos con alguno de los de abajo. Por ejemplo, 108. vamos con este de 197. O sea, de el norte, ¿sí? Tengo que mover 197 grados, ¿sí? O sea, me muevo 180, ahí, un poquito más. Bueno, tengo que mover 13, así que son 167,
¿sí? Ahí. O sea, Sí, sí. Un poquito si, más de 180. claro, si todo esto, si todo esto, eh, si todo esto es 197, pero esto es 197, este cortito de acá tiene que ser 197 menos 180, ¿sí? O sea, 17. Y o sea que fíjate que ahí ya directamente tenemos los dos valores, ¿sí? Para Azimuth, ¿sí? Fíjate que ahí, vamos a ir ahí, ahí tenemos los dos valores, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el cuadrante, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto. Esto le vamos a poner 197 y esto le vamos a poner 0,17. Entonces, en este caso, fíjate que son solamente 17 respecto al norte, entonces ponemos norte 17 este, ¿sí? O sur 17 oeste, ¿sí? Fíjate que Sí, siempre, si tengo norte, voy a tener sur, si tengo este, voy a tener oeste, o al revés, si tengo este, tengo que tener este, si tengo sur, tengo que tener norte. Siempre sí o sí son contrarios, ¿sí? O sea, sí. nunca, nunca voy a estar, no voy a, si lo expreso de otra forma, estaría dibujando lo siguiente, estaría dibujando esto y no existe, ¿sí? O sea, siempre tiene que ser contrario. Y lo que te decía del buzamiento, que ahora es lo que vamos a hacer en el próximo paso, por ejemplo, si yo tengo estos valores, estos valores, ¿sí? Yo ya sé que mi estructura geológica va a abusar, ¿sí? Hacia, si yo tengo noreste o suroeste, yo sé que va a abusar hacia el sureste o hacia el noroeste, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tengo Sí, una estructura que inclina, ¿sí? De manera perpendicular al rumbo, a su orientación respecto al norte. Entonces, esto no va a pasar nunca, ¿sí? Y esto tampoco, ¿sí? Bien. Vamos a volver entonces a la presentación. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? sí. Y el rumbo, sí. Genial. Bien. Vamos a complejizar un poco entonces ahora. El último tipo de notación que nos quedaba, si vimos Azimuth, ¿sí? O Azimuth, de 0,360 y cuadrantes de 0,90 hasta recién, ¿sí? Siempre expresando primero el rumbo y después el buzamiento. Lo que pasa ahora es que tenemos otro tipo de notación, ¿sí? Que es bastante más directo y que básicamente lo que expresa es la dirección de buzamiento, ¿sí? Y el ángulo de buzamiento. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿sí? Que siempre, fíjate, el valor de la dirección de buzamiento es siempre perpendicular al rumbo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un rumbo de 10, por ejemplo, mi dirección de buzamiento va a ser 100, ¿sí? O 190. No. Bien, ahora se va a entender mejor acá, mira. El, Fíjate que el tenemos, buzamiento siempre va a no, ser, la dirección de buzamiento, o sea, hacia dónde inclina, ¿sí? No cuánto inclina, sino hacia dónde. ¿Se entiende? sí, Porque hasta ahora con el rumbo lo que estábamos haciendo era eh, expresar este valor, ¿sí? Con el buzamiento expresábamos con el rumbo este valor, ¿sí? Con el, con el buzamiento este valor, ¿sí? Y la dirección de buzamiento es
este valor, ¿sí? Hacia dónde está inclinando. Fíjate acá en el esquemita. Si yo tengo este rumbo, ¿sí? Si yo, supongamos que esto es 45, ¿sí? Entonces, la notación de esto sería 45, 0,45, no sé, 70, supongamos que está inclinando 70, 70 noroeste, ¿sí? Pero, si yo a estos 45 le saco 90 grados y lo llevo hacia la dirección, hacia donde está usando, ¿sí? Tengo que tener un ejemplo, acá por ejemplo. Le tenés Eh, que sacar los 90 claro, o grados. sea, lo llevo o le saco o le sumo, ¿sí? Los 270. siempre 90 grados. Siempre es perpendicular. Entonces, fíjate, vamos con el rumbo, ¿sí? Fíjate que el rumbo en este caso es de 235, ¿sí? 235, pará, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de nuevo acá. Fíjate que tenemos el 235, ¿sí? Que es todo este ángulo, ¿sí? Es 235, ¿sí? O si le restamos 80, 90, perdón, este ángulo, ¿sí? 235, ¿por qué? Porque Porque si es me el sumas, rumbo, ¿sí? O 235 o le restamos 180 o 45. o 55, ¿sí? Creo, ya no puedo ni pensar hasta ahora. Sí, está bien, porque es la mitad de 90. Pero es 45. 235 menos 180, 55. 235 menos 180, que es este angulito, esto es 180, ¿sí? Me da 55, ¿sí? O sea, el rumbo del estrato es igual a 0,55 o es igual a 235, ¿sí? Eso es lo que venimos haciendo hasta recién. Ahora lo que Sí. se hace es cambiarle, ¿sí? El valor este por la dirección de buzamiento, o sea, hacia dónde inclina. No cuánto, sino hacia dónde, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, yo lo puedo expresar como, suponiendo que inclina a 50 grados, ¿sí? 50 grados hacia el noroeste, o 235 grados, 50 grados hacia el noroeste, ¿sí? Esto es rumbo, y esto es buzamiento, ¿sí? Para que quede claro. La R y la B ahí. Entonces, si yo a los 235 le sumo estos 90 que están acá, ¿sí? Me da 325. Entonces, la otra forma de expresarlo es 325 barra 50, ¿sí? Que es lo que inclina. No hacia dónde, sino cuánto. Fíjate que esto es rumbo y buzamiento, así para que quede más claro. Y esto es dirección y ángulo de buzamiento. O sea, acá lo que estoy haciendo es expresar de tres formas, ¿sí? Lo mismo. Incluso podemos agregar los cuadrantes, que los estamos dejando de lado, digamos, ¿sí? Podemos poner norte 55, vamos a poner cuadrante acá para que... Norte 55, 50 noroeste, ¿sí? O la otra forma de cuadrantes, sur 55, 50 noroeste, ¿sí? ¿Sí cambia ahí? No, no cambia nada.
Capaz que lo hice muy rápido, pero ¿se entendió más o menos? O sea, la dirección de usamiento es siempre a 90, ¿sí? Del rumbo. Fíjate Sí, o le que, saco, exactamente, para que lo voy a poner en limpio, así lo podemos analizar. ¿Sí? Tenemos todos los valores ahí ya, así que lo vamos a poder entender mejor. Bien, fíjate, rumbo y usamiento 0,55, 50 noroeste. Ahí me está diciendo, ahí va, me está diciendo que este ángulo, ¿sí? Es 55 y que está usando, ¿sí? Inclinando 50 hacia el noroeste. ¿Sí? Tengo que aclarar noroeste porque podría estar inclinado hacia allá también. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. El otro 235. El otro 235 es este ángulo. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Cuadrantes. Cuadrantes me dice norte 55, es este, o sur 55, que es este. ¿Sí? Y el cuadrante, perdón, y la dirección de usamiento es 325, es toda la vuelta. ¿Sí? Ahí, ¿qué pasa? Como ya me está diciendo hacia dónde, hacia dónde busa, ¿sí? Eh, no necesita decirme acá noroeste, ¿sí? No hace falta. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya ¿sí? Que, claro, está implícito, digamos, que, vamos a cambiar de color, tenemos 0, 90, ¿sí? 180, 270, ¿sí? Y bueno, de este lado, en vez de 0, es 360, ¿sí? Más o menos lo mismo. Entonces, si yo tengo un valor entre 0 y 90, yo ya sé que estoy en el cuadrante, ¿sí? Noreste. ¿Sí? Si tengo un valor entre 90 y 180, ya sé que estoy en el cuadrante sureste. ¿Sí? Si tengo un valor entre 180 y 270, ya sé que estoy en el cuadrante suroeste o sur W. Y si no, estoy en el noroeste. ¿Sí? Directamente ya sabemos dónde cae, ¿sí? O hacia dónde está inclinando. O sea, esto me está diciendo que hacia el noroeste, a los 325 grados, mi estructura geológica busa 50 grados. ¿Sí? Inclina 50 grados. ¿Se entiende más o menos? sí, sí, sí. Bien. Igual voy a tener que sentarme a... Sí, 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 esto es práctica, ¿eh? No te preocupes que no es más que eso, digamos. Una vez que más o menos lo entendés, es practicar y después sale fácil. Vamos a terminar acá. Teníamos entonces, ahí, ¿ves la pantalla ya? Sí, no, ahí, Ahí está, bien. Entonces, recién vimos, ¿sí? La de sumar los 90 a los 235, que dimos toda la vuelta, le sumamos los 90 y nos dio 325. ¿Sí? La otra forma es, como hicimos hoy, que te dije que era un poquito más complejo, digamos, era restar los 90 a estos 55. ¿Sí? Si tenemos que esto es 235, este es 55, le resto los 90, me da menos 35 otra vez. A esos 360 le resto los 35 y me da 325. ¿Sí? El mismo valor que obtuve de esta manera, ¿sí? Lo obtengo en el camino inverso, digamos. ¿Sí? O sea, en vez de ir desde acá, desde el sur-oeste al noroeste, lo que hago es ir del noreste al noroeste. ¿Sí? Ir de un cuadrante al otro. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en vez de hacer este camino acá amarillo, hago este camino.
¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ahí más o menos ya está resumido, digamos, lo que hicimos recién. Nosotros le pusimos 50 de usamiento, pero bueno, 70 de lo mismo, digamos. En este caso el valor este no nos interesa por ahora. ¿Sí? Así que bueno, acá lo que vas a encontrar, igual que en este caso, ¿sí? Son ejercicios. En este caso es solo rumbo, lo primero que hicimos, y acá es cuadrante, azimut y dirección de buzamiento, pero con los valores de buzamiento. En realidad, vas a ver que estos valores no se modifican, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando del ángulo, o sea, por ejemplo acá, 350, 15 noreste. Vamos a hacer este primero, así se entiende cuál es la... ¿Qué pasó? ¿Ves algo ahí? No, Yo se tampoco. ve negro. A ver. Se me murió la compu, no sé qué le pasó. Se me quedó negra la pantalla. Dame un segundo que lo copiamos y lo hacemos en la hoja. ¿Ya ves ahí ya la pantalla blanca? Sí. Bien. Vamos a hacerlo grande, así. Uh, mira. Bien. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, fíjate que el primero es 350, 15 noreste. O sea, del cero, del Voy a norte, hacer. ¿sí? Dos ¿Sí? opciones. O giramos 350 grados, ¿sí? O nos movemos, ¿sí? 10 hacia la izquierda, digamos, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es Sí, que esto puede ser norte, así todo. norte 10 grados oeste, ¿sí? En cuadrantes. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Ahí. O, Yo hasta ahí más o menos. El bien, tema es si me pones bueno, un pliegue, no sé cómo decirte, y lo no, tengo no, que sacar. Siempre el eje. O sea, yo dibujo el claro, eje y ahí exactamente. en base a Acá eso voy. no vas a tener que dibujar la estructura, ¿sí? Siempre te vas a manejar con la línea, con esta línea, ¿sí? O sea, no hay que dibujar el pliegue acá en los en los cuadrantes, ¿sí? O sea, esta línea es la Vos no representación me del vas, rumbo, ¿sí? O sea, claro, pero vos si yo tengo no el me pliegue vas a así, yo tengo el pliegue así, el como, rumbo del pliegue es este, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que yo hago es llevar el rumbo para allá, ¿sí? Lo llevo y lo pongo en dos dimensiones. O sea, todo esto después, en un mapa geológico, se representa así. Se representa sencillamente así, ¿sí? Y acá se pone, como vimos hace un ratito, el 30 y listo. ¿Sí? O sea, ahí me está diciendo, si esto yo lo giro, digamos, si tengo un mapa geológico así, yo vengo acá y digo, bueno, me está diciendo que usa 30 grados, lo mido respecto al norte, ¿sí? El norte siempre vertical, acuérdate, lo mido, ahí, 35, supongamos, ¿sí? Entonces, yo ya sé que esto es 0,35, 30, ¿hacia dónde? Hacia el sureste, ¿sí? Está hacia abajo. Si esto
si esto estuviese de este lado, sería acá, sería noroeste. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Ujú. Bien. Vamos con el ejemplo entonces. El primer ejercicio. 350, 15 noreste. Entonces, me está diciendo que esto busa, vamos a tratar de hacerlo 90, hacia allá. ¿Sí? Bien. Entonces, para completar, esto es norte 10 oeste, 15 noreste. ¿Sí? Para cerrarlo, en cuadrantes. Estamos. 15 este. Si por otro lado lo queremos hacer en azimut, ¿sí? Ya lo tenemos acá, 350, fíjate. O sea, 350, 15 noreste. ¿Sí? Hasta ahí son las equivalencias. A estos 350, si a esos 350 le restamos los 180, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 350 menos 180 son 170. ¿Sí? 15 grados noreste. Hasta ahí todos contentos y fácil. No, El yo no tema, entiendo de dónde salen los 15 grados eso. los 15 grados es esto. Yo lo que estoy haciendo acá es representar, los 15 grados 350 son, eh, los 15 está grados es bien. esto. ¿Sí? O sea, Sí. no tengo forma de representarlo en dos dimensiones y yo lo estoy viendo desde arriba esto. ¿Sí? ¿Se entiende? No, O sea, yo esto entiendo que. es Ah, esto. Estos son los 15 grados. ¿Sí? Pasa que no lo puedo representar. Lo que sí puedo representar es este ángulo y este hacia dónde me inclinan esos 15 grados. Si yo estos 15 grados los dibujo así, es lo mismo, ¿sí? Porque lo estoy, en definitiva, lo que estoy haciendo, no sé si me ves ahí chiquitito en algún lado, sí. bueno, lo que estoy haciendo es No, ahora sí. representar esto así o para el otro lado. No sé si se entiende. Yo estoy Sí, 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 viendo sí. este ángulo así, lo llevo al plano, son 15 grados. Pasa que no lo represento porque no tiene sentido. ¿Sí? Entonces lo que represento es hacia dónde está apuntando. No sé si se entiende. Esos 15 grados es cuánto inclina respecto al horizontal. Nada más que no lo estamos viendo porque estamos justamente mirando desde arriba la horizontal. ¿Sí? Entendí. Sí, ahora sí. Bien. Entonces ahora solo resta, ¿sí? Sacar este valor, ¿sí? Que como ya dijimos son 90 grados, ¿sí? Respecto al buzamiento. ¿Sí? Entonces, como vemos, tenemos dos formas de llegar a este valor, que es el que nos interesa. ¿Sí? Si vamos desde arriba a estos 350, le sumamos los 90, ¿sí? ¿Y cuánto nos da? Acordate que acá empieza el cero de vuelta. ¿Sí? Ah, 40. O sea, claro, bueno, Pará. por No, eso, no. pero cuidado, porque no vamos por encima del 360, ¿sí? O 80. sea, ¿cuánto? 80. Bien, perfecto. Llegamos 10 para el 360, ¿sí? Y 80 más desde el cero, ¿sí? O sea que esto es 80, ¿sí? Barra 15 grados, y no pongo noreste porque ya está implícito, ¿sí? En la dirección, ¿sí? No hace falta que ponga noreste porque ya estoy diciendo que 80 está entre el 0 y el 90, está haciendo hacia el noreste, ¿sí? Y la otra forma es acá, 170 menos 90, ¿sí? Igual, otra vez, 80 barra 15 noreste, que no cambia, ¿sí? Dijimos, ¿sí? Sí. Perfecto. Así que bueno, esa es la idea, ¿sí? Con
todos estos. ¿Sí? Por supuesto digamos, están en distintos, expresados en distintas notaciones, pero tenés que encontrar las equivalencias, digamos. Fíjate 220, 47. O sea, vamos a dibujarlo rápidamente para que quede, digamos, con el otro pasaje. Entonces, si me está diciendo 220, ¿sí? Me está diciendo que de 80, ¿sí? Me está yendo hacia el 220, que son 40 más, ¿sí? 80 más, 180 más 40 son 220. El problema es que estamos hablando de dirección de usamiento y no de rumbo, ¿sí? O sea, que lo que tengo que hacer es, más o menos, dibujarlo de esta manera, ¿sí? Este que está acá sería el 220, ¿sí? Barra 47, o sea, me está diciendo que busa hacia los 220 con 47 grados de inclinación, ¿sí? Inclina hacia el suroeste con 220 grados, o sea, a los 220 grados y con 47 grados de inclinación. Lo que yo tengo que encontrar ahora es esto, ¿sí? A eso lo puedo hacer 220 menos 90, ¿sí? O 220 más 90, ¿sí? ¿Se entendió? 310 o esto es 130, ¿sí? O sea, este ángulo es 130, ¿sí? Este ángulo son 310 y este ángulo eran 220. Qué feo me salió 220. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, sí, más o menos. Voy a tener que reverlo después. Cuando sea dirección de usamiento, dibujá el chiquitito, el palito. Y cuando sea rumbo, ¿sí? Ya sea cuadrante o azimut, dibujá el palo largo, ¿sí? Así te das cuenta, digamos, cuándo usar cada uno y cómo hacer los pasajes, ¿sí? Ah, bueno. ¿Se entiende? Si vos, digamos, si vos dibujás, si vos dibujás ¿sí? Y el palito, o sea, el palito va a depender de hacia dónde diga, por ejemplo, 286, 22 suroeste. Yo ya sé que esto va hacia acá. Por otro lado, si ves 129, 15, este va hacia el noreste. 15 noreste va hacia el noreste. ¿Sí? Intentalo, ¿sí? Tratá de hacerlos y lo vamos viendo. ¿Vale? Yo ahora te voy a subir el PDF, ¿sí? Le voy a sacar las imágenes o tratar de repartirlas. Así. ¿Dónde la vamos a subir En el Drive? Drive, sí. Pedí que me habilitaran la plataforma, pero todavía no lo logré. Pero bueno, te lo subo al Drive y si no lo puedes ver, avísame y te lo mando por WhatsApp o por otro medio, ¿sí? Tenés para leerlo de tectónica, tenés para hacer los ejercicios estos y acordate de prácticas 2. No te atrases con prácticas 2 que tenemos que tratar de avanzar, que ya estamos en ¿El mayo. jueves que tenemos práctica? Sí, podríamos hacerlo un día antes tal vez, o cuando puedas en realidad. Si querés dejamos el jueves estructural y prácticas cuando vos puedas. Así no tenemos las 4 horas en un mismo día. Ahora no sé ni cuánto vamos, la verdad. Pero no paré de hablar de que arrancamos. Eh, a ver. Ah, bueno, sí, casi 2 horas vamos. No, bueno,
hora 40 aproximadamente. Eh, Así que bueno, si te parece, quedamos el jueves con el reestructural y el día que vos puedas, que no sea el lunes, avísame y vemos prácticas 2. ¿Te parece? Que no sea el lunes. Que no, no, porque el lunes doy clase también. Y es Sí. 20:30 también. Ah, bueno, por ahí el miércoles entonces, porque tampoco Dale, tengo más dale, días. dale. Dale, genial. Eh, Tratá de Voy a avanzar, tratar de ¿sí? mandar. Dale, Sí. avísame por WhatsApp cuando lo mandes, así lo veo, ¿sí? Porque el mail Bueno, realmente ¿pudiste no, ver no el lo abro texto? mucho. Sí, 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 lo abrí al Google. Estaba bien. Pero ¿Desastre? bueno, si no me avisabas, no lo veía, porque realmente no abro el mail del IFES. No logro acostumbrarme a abrirlo. Así que nada, tratá de avisarme, así entro y lo descargo. ¿Vale? Bueno, dale. Voy a tratar de insistir con la plataforma, así nos manejamos por ahí, que es bastante más sencillo. ¿Sí? Igual a la plataforma te digo que no entro nunca. A mí No, pero bueno, me viene bien el digamos, Drive este. bueno, pero digamos que esté todo en un mismo lugar, está mejor, digamos. O sea, ahí te dejo el link, vos cargás la tarea ahí, digamos, el trabajo ahí es un poco más práctico. Eh, y bueno, incluso Nunca lo el usé. instituto, digamos, ve lo que vamos haciendo también. Eh, Así que bueno, quedamos así, ¿sí? Para el miércoles prácticas 2 y el jueves estructural. ¿Dale? Bueno, dale. Bueno, dale. Nos vemos. Vamos acá. Sí, suerte con los Dale, ejercicios. nos vemos. Dale. Bueno, chau, chau. Chau, chau.